Así que el pasaje de hoy, Juan comienza haciendo una pregunta, y la pregunta también es el título del sermón, y se encuentra en el versículo 3, dice: ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Hay muchas personas pues que tienen sus propias ideas de cómo ellos han llegado a conocer a Dios, pero para nosotros, ¿cómo es que yo llego a profundizar más en el conocimiento de Dios? Es una buena pregunta. Así que el apóstol Juan nos va a aclarar que una cosa es decir que uno conoce a Dios, pero otra cosa es vivir mostrando que le conocemos. Así que déjeme ponerlo en otras palabras. Adrian Rogers dijo: estudia la Biblia para saber más acerca de Dios, obedece la Biblia para que realmente sepas que le conoces. Déjame repetirlo: estudia la Biblia para saber más acerca de Dios, obedece la Biblia para que realmente sepas que le conoces. Así que no sé si usted recuerda esas palabras en el Antiguo Testamento donde Dios dijo: obediencia quiero y no sacrificio. Primera de Samuel 15:22. Así que Dios no quiere que tú llegues al final de tu vida con dudas si realmente le conociste, o que avances en la vida pensando en que si yo le conozco a Dios o no le conozco. Dios quiere que ahora mismo tú sepas si tú le conoces o no. Así que Él quiere que ahora tú tengas seguridad de que le conoces. Y Juan nos va a dar algunas evidencias para el cristiano para saber si realmente conoce a Dios. Entonces, con esto haremos un examen de nuestra vida, un examen personal, para saber si nosotros le conocemos a Dios. Entonces, Juan nos va a dar primeramente una razón teológica, que es de conocimiento, de que nosotros sabemos que le conocemos, pero también una razón moral. Y después Juan nos va a dar una razón ética, algo más práctico de cómo nosotros podemos conocer a Dios. Así que aquí vamos, el versículo 2 que estudiamos la semana pasada es la razón teológica que Juan nos da de saber si nosotros le conocemos a Dios. Entonces, lea conmigo el versículo 2. Dice aquí: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La razón teológica de que nosotros sabemos que le conocemos a Dios es que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Eso es indispensable para un cristiano saber, en orden para llamarse cristiano. Saber de que alguien ha perdonado sus pecados. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos de que alguien murió por nuestros pecados, que nosotros no podíamos llegar a Él, que es un regalo de Dios. Como vimos en el sermón pasado, Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre, el que nos hace llegar a Dios. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Sabemos que Cristo fue enviado por el Padre. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Así que todos conocemos muchas historias, ¿verdad? Historias famosas de la Biblia, versículos que nos hemos memorizado para que nosotros sepamos, tengamos conocimiento. Juan también escribe en el Evangelio: estas cosas os he escrito para que ustedes sepáis que tenéis vida eterna. Entonces Juan escribe para que nosotros sepamos de que tenemos vida eterna, pero hay algo más que un conocimiento en la vida cristiana. Hay algo más que teología en la vida cristiana. Pero el conocimiento va agarrado también de la práctica que nosotros hacemos en la vida cristiana. Así que sin conocimiento yo no puedo practicar. Por eso es importante la parte teológica, el conocimiento. Y la razón por la cual el conocimiento es importante es porque de este dependen las demás. Si nosotros no nos sentimos perdonados, no podemos obedecer. Si no tenemos un concepto de Dios, ¿cómo podemos adorarle? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra
de Dios. Así que es necesario para nosotros tener ese conocimiento que Juan está hablando. Pero hay algo más que simple conocimiento. El conocer a Dios produce un cambio en nuestras vidas, en nuestras conductas, un cambio de corazón, cambia nuestra manera de pensar y de hacer. Entonces, esta semana veía un teleevangelista que ha estado por muchos años predicando acerca de el evangelio de la prosperidad. Y él decía, mi teología ha cambiado, dice. Y él dice, ahora yo ya no le pregunto a las personas para que den dinero a cambio de milagros. Ahora para mí la fe no se vende, dice. Y eso me alegró mucho. Pero él dice que su teología ha cambiado y muchos dicen, bueno, esperemos algunos días para ver si esto es real, de que la teología de este hombre ha cambiado. Porque si la teología de este hombre ha cambiado, sus acciones van a cambiar. ¿De qué manera? Pues muchos dicen, este hombre está, por así decirlo, hizo mucho dinero con el evangelio. ¿Cuál sería el cambio que él podría tener? Pues comenzar a dar todo ese dinero que él recaudó a través del cristianismo a los pobres. Desprenderse de aquellas cosas que lo hicieron rico, con las cuales él se hizo rico a través del evangelio. Entonces, él dice, su teología ha cambiado. Vamos a ver si su actuar cambia. Y entonces, eso es el siguiente punto que Juan quiere que nosotros entendamos. Dice Juan que nosotros necesitamos conocimiento, pero ese conocimiento va ligado con una obligación moral. ¿Qué significa? ¿Qué significa una obligación moral? Vamos al versículo 3 y nos vamos a dar cuenta. Dice ahí, verso 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice Juan. Si obedecemos sus mandamientos, dice él. Así que una manera en que usted puede saber que usted ha llegado a conocer a Dios es que si usted obedece su palabra. Si obedecemos sus mandamientos. El conocer a Dios va más allá de un concepto teológico, de cosas que nosotros sabemos acerca de la Biblia, pero va tomado de la obediencia que nosotros tenemos. Así que hay una evidencia visible. Si alguien dice ser cristiano, si alguien dice conocer a Dios, hay una evidencia de que esa persona camina diferente a como camina el mundo. Su teología, decía un maestro que teníamos en la escuela, debe bajar a sus pies y a sus manos. Debe verse en acción para que pase de el conocimiento que tenemos aquí en la cabeza al corazón. Y una vez que baje al corazón, produce acciones. Entonces, aquel que dice ser cristiano, ¿cómo sabe que ama a Dios? Bueno, si guarda los mandamientos de Dios. Y sabe que hay muchas personas que no quieren acercarse al cristianismo por esa simple y sencilla razón. Porque dicen, si yo me acerco al cristianismo, yo tengo que dejar tal o cual cosa. Porque eso desagrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la persona? Yo amo tanto esa cosa, o amo tanto ese hábito que tengo, que no soy capaz de acercarme al cristianismo y poner a Dios en primer lugar porque prefiero a mi Dios. Y su Dios es eso que lo satisface, eso que Él ama. Entonces, nuestro conocimiento debe bajar a la acción. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Jesús lo dijo de la siguiente manera. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Juan repetirá esto más adelante en su carta. Constantemente Juan va repitiendo las mismas ideas. Algunos dicen que la carta de Juan, de primera de Juan, lejos de ser una carta, es como un poema que él va recitando y va repitiendo algunas cosas que son importantes. Mire lo que dice primera de Juan 5:3, más adelante lo va a decir. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, dice Juan. Y estos no son difíciles de cumplir. Dice que en esto consiste amar a Dios, en cumplir, obedecer sus mandamientos. Así que no es suficiente solo declarar que estamos obedeciendo, pero es importante demostrarlo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Mateo 7, 22. Mateo 7, 17 y 20 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, por sus frutos los conoceréis. Así que un cristiano, alguien que se hace llamar cristiano, da evidencia de que ha habido un cambio en su vida. Así que volviendo a la pregunta, ¿cómo sabemos si nosotros le conocemos? Otra manera de responder a esta pregunta de Juan sería diciendo, solo el que cree es obediente y solo el que es obediente ha creído. Eso lo dijo un teólogo que se llama, es apellido Bonhoeffer. Dice, solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. Así que usted ve personas que caminan en desobediencia, probablemente ellos no han creído. Porque para el cristiano quizás la desobediencia puede pasar una vez, pero no es un estilo de vida que él vive en desobediencia constante. Así que es evidente para un cristiano que actúe de una manera diferente al mundo. Entonces, escuche bien esto, no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Si tú amas el pecado, tú no puedes tener una relación con Cristo. No puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado, dijo Spurgeon. Así que el pecado, dice Miguel Núñez, escuche bien, el pecado es el grito de independencia de la criatura que no quiere someterse al Creador. Es el grito de independencia de la criatura que no quiere someterse al Creador. Por eso ellos no quieren obedecer. Entonces, obedecer sus mandamientos es morir al pecado. Morir al pecado es someterse a lo que ha dicho el Creador. Entonces, mire lo que dice, sigamos ahí el versículo 5, lea conmigo. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Así que, versículo 5 dice que plenamente el amor de Dios habita en aquellos que le obedecen. En forma inversa, al que no obedece, el que le conoce experimenta plenamente el amor de Dios. Y no solo un poco, pero plenamente. Estos tienen un profundo deseo de obedecer. Escuchan algo y dicen, ¿cómo puedo yo obedecer? ¿Cómo puedo cambiar este hábito en mi vida que sé que no le agrada a Dios? Identifican un pecado en sus vidas y piden perdón rápidamente. Le fallan al prójimo y corren para ser los primeros en decir, lo siento. Entonces cada vez continuamente ellos están tratando de cambiar. Entonces, continuamente ellos están renovando sus pensamientos para que estos pensamientos los lleven a la acción de obedecer. Matt Carter dijo, este era un pastor de una iglesia y dice que durante las entrevistas que ellos hacían para el staff que iba a trabajar dentro de la iglesia, él dejaba que los demás pastores fueran a través de todos los detalles que le tenían que preguntar a una persona para ver si era apta para el trabajo. Y dice que él no preguntaba nada, hasta el final él hacía una sencilla pero profunda pregunta. Y él le hacía la pregunta a la persona que quería trabajar dentro de su iglesia y le decía, ¿cuándo fue la última vez que el evangelio te hizo llorar? Esa era la única pregunta que el pastor hacía. ¿Cuándo fue la última vez que tú te identificaste con tu propio pecado y eso te conmovió tanto en el corazón que abrazaste a Jesucristo o corriste a sus pies? Este pastor dijo lo siguiente, si la persona no puede recordar un momento cuando él lloró delante de la presencia de Dios, por identificarse con su pecado y abrazar el evangelio, yo no lo empleo. Yo no le doy el trabajo. Porque significa que Dios no está continuamente trabajando en el corazón de esa persona.
Así que para nosotros como cristianos, continuamente nosotros estamos identificando cosas y diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo obedecerte mejor? Señor, ¿cómo yo puedo parecerme más a ti? Porque esa es la meta del cristiano, ¿no? Parecernos más a Cristo. Así que una pregunta para nosotros es, ¿cuándo fue la última vez que el Evangelio te hizo llorar? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de algo? Ojalá que puedas recordarlo. Eso significa que Dios está trabajando en tu corazón. Yo doy gracias a Dios por esa serie que vimos anteriormente de los salmos, porque cada uno de esos salmos a mí me hizo caer rendido a los pies del Señor. Y eso significa que el Señor está trabajando en nuestros corazones. Mire lo que dice el versículo 6, dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Hay muchas personas declarándose ser cristianos allá afuera, cuyas vidas no representan la vida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos examinarnos. ¿Realmente mi vida representa la vida del Señor Jesucristo? Una vida de arrepentimiento, una vida que vive conforme a los mandamientos de Dios. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Recuerdan el sermón pasado? Dice que nosotros podemos estar ciegos pensando que estamos agradando a Dios, pero en realidad no estamos viendo de que hay cosas que necesitamos cambiar. Miren, el Evangelio, hermanos, la salvación o el sacrificio que Dios hizo por nosotros no fue simplemente para llevarnos al cielo. Él nos salvó para hacernos conforme a su imagen, para que nosotros llegásemos a ser como Él. Para eso nos salvó. Porque a los que, escuche lo que dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Así que mientras llegamos a esa etapa perfecta donde nosotros vamos a ser igual al Hijo, nosotros en esta tierra estamos en un proceso donde continuamente nos estamos renovando y pareciéndonos más a Él. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, dice Efesios 5:2, Pablo diciendo a los efesios, imiten a Dios como hijos amados. Y Pablo tiene el valor de decir, intenten parecerse a mí, así como yo me parezco a Cristo. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Imagínense a alguien diciendo, imítame a mí, porque yo me parezco a Cristo. Sería bueno que nosotros pudiéramos decir esas palabras, ¿no? Imítame a mí, así como yo me parezco a Cristo. Y esta es la meta que nosotros tenemos. No para nuestra propia gloria, pero para la gloria de Cristo Jesús. Entre más profundizamos, hermanos, en la palabra de Dios, más le conocemos a Él y más nosotros queremos ser como Él. Así que muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Dios lo que quiere es gente nueva, dice Timothy Keller. Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Dios lo que quiere es gente nueva. Que digan, yo he sido transformado por el poder del Evangelio. Vea el versículo 7, dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino lo que han tenido desde el principio. El Evangelio de Juan se escribió, se cree que fue escrito varios años antes de que Juan escribiera las cartas. Entonces, Juan en su Evangelio, en Juan 13, 34 y 35, escribe algo que dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado. Entonces, Juan lo que está diciendo ahora en su carta es, lo que yo les escribí en el Evangelio, ese era un mandamiento nuevo. Pero lo que ahora les escribo en la carta, está diciendo Juan, ya no es nuevo porque yo ya se los escribí. Y lo que les estoy escribiendo, dice, es que se amen unos a otros.
Juan había grabado las palabras de Jesús en su evangelio, por eso ahora él dice, este mandamiento no es nuevo, porque yo ya se lo escribí. Pero tampoco el mandamiento es nuevo, porque el mandamiento de amarse unos a otros venía desde el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros leemos Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces Pablo está hablando del mandamiento de amor al prójimo y amar al prójimo como a sí mismo. Y esta es la parte ética, hermanos. Nosotros tenemos la parte conceptual de que cómo sabemos que le amamos a Dios. Tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que Dios nos ha amado, nos ha salvado. Y después tenemos la parte moral, que es obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Tratamos de ser como Él. Pero la parte ética, hermanos, como realmente se ve si una persona ama a Dios, es por el amor que ellos tienen por sus hermanos. Esta es la parte ética, dice, de la evidencia del amor de Dios en nosotros. Así se manifiesta en la práctica amar a Dios. Así que, repasando, tenemos que nosotros amamos a Dios porque tenemos un conocimiento de que Él nos amó primero. Es un conocimiento intelectual, pero este conocimiento intelectual nos lleva a nosotros a cumplir sus mandamientos. Y en tercer lugar, nosotros amamos a nuestro prójimo y esa es la manera más vivida como el Evangelio se muestra en nuestras vidas, amando a nuestro prójimo. Esta es la parte ética de cómo se ve un verdadero cristiano. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que le haga tropezar. En otras palabras, el camino de éste está alumbrado. Así que esta es la manera como nosotros deberíamos vernos. Amándonos los unos a los otros, esa es la evidencia de que nosotros somos verdaderos cristianos. Mire lo que dice Juan en el versículo 9 del capítulo 2, ahí donde estamos, dice, el que afirma, en la Reina Valera dice, el que dice. Esta es la tercera vez que Juan va a repetir esa frase, el que dice. Pero el versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece en su hermano, a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. Mire lo que dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él que no hay tropiezo, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¿En qué está? En tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cerrado los ojos. Así que Juan presenta varios contrastes ahí, que comienzan con la frase el que dice. Dice él, el que dice que está en luz, primeramente, y luego habla del que está en tinieblas. Luego dice el que ama, y luego dice el que odia. Y luego dice los hijos de Dios, más adelante en el capítulo 3, versículo 10, dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces usted puede encontrarse en una de estas dos partes. Usted puede ser una persona que está en luz, una persona que ama y una persona que dice ser hijo de Dios. ¿Cómo sabe que usted está en luz, que usted ama al Señor? ¿Cómo sabe que es un hijo de Dios? La evidencia es si usted está amando a su hermano. Pero si usted no ama a su hermano, dice que usted es alguien que odia, es alguien que está en tinieblas, y Juan dice que es un hijo del diablo, dice en el capítulo 3, versículo 10. Entonces, Juan quiere recordarles a los lectores de la carta, si ustedes dicen que están en luz, si dicen que están experimentando la presencia de Dios y odian continuamente a su hermano, solo hay una conclusión que puede ser sacada, y es que estás en oscuridad. Eso es lo que quiere decir Juan. Es evidente que estás muerto en una corrupción moral y en tu decadencia espiritual, en tu debilidad. Recuerdan que dimos una introducción la semana pasada, personas que habían salido de la misma iglesia se odiaban entre ellos. Y otros hasta comenzaron a predicar un evangelio, otro mensaje que no era bíblico.
Y la razón principal por la cual ellos estaban predicando otras cosas era porque no querían ahora a sus hermanos de la misma iglesia de la cual ellos habían salido. Y ahora ellos iban a hacer lo imposible por hacerle la vida de cuadritos a las personas que estaban allí en su iglesia. Y su enseñanza se comenzó a propagar por diferentes iglesias en la región, de tal manera que Juan tiene que escribir esta carta y decirles: estos que salieron de ahí, que están causando problemas, que no pueden solucionar los problemas entre los hermanos, que están causando división, son hijos del diablo, dice, porque no puedes llamarte cristiano si no amas a tu hermano. Eso es lo que está diciendo Juan. Así que si tú consistente amas a tu hermano, tú estás rodeado de luz y hay evidencia de que tienes la luz de Dios en ti. Así que nada te hará tropezar, dice ahí, ni causarás ofensa a Dios, al Dios que te alumbra, y estarás caminando como Dios camina. Ahí está la evidencia ética de que nosotros somos cristianos, hermano. Cuando nosotros mostramos amor los unos por los otros. Y eso no quiere decir perfección, que nosotros escuchábamos hoy en la escuela dominical, decían, no quiere decir que nosotros nunca vamos a tener problemas con los hermanos, sino que cuando tenemos un problema, leemos la palabra y nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos y vamos y arreglamos los problemas. Porque esa es la responsabilidad ética que nosotros tenemos, de llevarnos y caminar en amor los hermanos los unos con los otros. Así que si quieres saber si estás caminando como Jesús camina, debes hacer algo: examina tus relaciones. Examina tus relaciones. Si tus relaciones están llenas de amor, la luz de Dios está en ti. Si tus relaciones con los demás no reflejan amor, probablemente hay algo en el interior de tu corazón donde Jesús no está alumbrando. Y la manera en que yo lo veo es, todos tenemos casas, invitamos gente a nuestras casas, ¿no? Antes para nosotros era muy difícil porque teníamos solamente un cuarto. Entonces nosotros no teníamos otro cuarto donde esconder los desórdenes que teníamos. Ahora es más fácil, tenemos un cuarto de huéspedes y cuando viene la visita, rápidamente nosotros metemos todas las cosas que no queremos que la gente vea y las tiramos ahí en el cuarto. Aquellos que tienen casas grandes, quizás tienen ese cuarto donde no está tan arreglado, ¿no? Puede ser el storage, puede ser cualquier otro cuarto. Pero muchos de nosotros quizás tenemos cuartos en nuestra vida donde todavía la luz no ha alumbrado. Y Dios quiere entrar ahí y llevar su luz para alumbrar completamente toda la casa. Así que si odias a tu hermano, dice Juan, 3 cosas son ciertas: estás en la oscuridad, muerto espiritualmente, no sabes a dónde vas, o sea, no tienes propósito en tu vida, y estás prácticamente ciego. Probablemente este mensaje es un mensaje para que nosotros abramos nuestros corazones y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Realmente la luz de Dios está en mi vida? No sé si alguna vez has experimentado la oscuridad, pero una vez fui a unas cuevas que quedan aquí como a 4 horas en Kentucky, y durante nosotros estábamos haciendo el recorrido, llegamos a un punto donde el guía apaga el switch que enciende las luces y se experimenta una oscuridad total. Uno de mis cuñados fue a esas cuevas y cuando el hombre apagó la luz, él comenzó a hacer un sonido de un grillo. Y estaba bien profundo, había mucho frío y bien oscuro estaba ahí. Y el guía le dijo, chistosito, ¿no? No sabes que aquí no pueden vivir los grillos por las condiciones en las que estamos. No pueden vivir por la oscuridad y por todo el frío. Sabe que no puede haber vida en nosotros si tenemos uno de esos cuartos que está lleno de oscuridad. Dios quiere alumbrar, pero por eso Él nos confronta con su palabra y saber si realmente nosotros le amamos a Dios, deberíamos de amarnos en nosotros mismos. Esa es la evidencia ética. Pero si nosotros hasta este momento nos identificamos con ese problema en nuestro corazón,
Lo importante es que hay esperanza. Y aquí es donde el Evangelio cobra vida. Juan dice en el capítulo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Así que el Señor tiene las puertas abiertas para aquel que quiera pedirle perdón y se haya identificado con falta de amor ante sus hermanos. Y quizás Dios quiere hacer crecer en nosotros el amor entre nosotros mismos. Veíamos hoy allá y en el estudio de la Biblia que tuvimos y decíamos, quizás las cosas difíciles que pasan entre los hermanos muchas veces son para nuestro crecimiento y Dios quiere que estén ahí para que nosotros lleguemos a ser más parecidos al Señor Jesucristo. Así que esa es la buena noticia. El Señor Jesucristo está aquí para perdonar si alguien identifica que necesita que en su vida uno de sus cuartos sea alumbrado con la luz del Señor. Me gustaría terminar con esto en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. El padre recibió al hijo que se había perdido, aquel que había perdido toda su herencia, que le había gastado todo el dinero del padre, aquel que se había acostado con prostitutas, el que había dejado mal el nombre de la familia, pero el padre lo recibe nuevamente. Y no solamente lo recibe, sino que le viste con ropa nueva, le pone un anillo que lo hace nuevamente el hijo y le da un calzado a sus pies. Y tanta era la alegría del padre que manda a matar el cordero engordado para hacer una fiesta porque el hijo había venido. Cuando el hermano mayor regresa del campo, él escucha la música, escucha las danzas, escucha que hay una gran fiesta porque el hermano menor ha venido. Y le pregunta a los criados qué es lo que está pasando. Se enojó tanto que no quería entrar a la fiesta, pero el padre es tan bueno que sale a buscarlo y le dice, ven, celebra con nosotros de que tu hermano menor ha venido. El hermano mayor está tan enojado que le responde al padre, yo nunca te he desobedecido jamás, y nunca tú has matado un cabrito para mí, le dice, para que yo me goce con mis amigos. El hermano mayor ni siquiera reconoce al hermano menor porque él le dice, cuando vino tu hijo, le dice, que lo ha gastado todo con prostitutas, tú le has matado un becerro, pero para mí no has hecho nada. Él le dice, ese es tu hijo, pero él no dice, ese es mi hermano. El hijo mayor poseía todo lo moralmente correcto para poder decir que él había agradado al padre. Él le había obedecido siempre, pero una cosa le faltaba, era el amor por su hermano menor. Lastimosamente la historia termina ahí. No se dice que entró a la fiesta. Y hoy nosotros podemos examinar nuestros corazones, no sea que nosotros seamos como el hermano mayor y no queramos celebrar con nuestros otros hermanos la comunión que Cristo Jesús ha comprado con su sangre. Así que vamos a orar y que sea el Espíritu Santo que nos lleve a nosotros a arrepentirnos de esos pecados que moran en nuestras vidas. Y gracias a Dios por cómo el Señor usa su palabra, si es que hay un cambio que debe ser hecho en nuestras vidas. Oremos.